Muy bien. También es importante destacar que la glucólisis que termina en piruvato puede tener, obviamente, forma parte de una ruta metabólica que puede después irse, obviamente, ramificando. Así es como, por ejemplo, que el piruvato puede seguir otras rutas. Una ruta podría ser ingresar a la mitocondria, pero también en algunos casos, en células que no tienen mitocondria, o en ciertas condiciones de falta, por ejemplo, de oxígeno, el piruvato podría seguir un camino que se conoce como fermentación, en este caso fermentación láctica, donde este piruvato podría ser, en este caso ahora, reducido. Gastamos NADH para la obtención de lactato. Y esa es la enzima llamada lactato deshidrogenasa, la encargada de catalizar esta reacción. También es una reacción que puede ser reversible. ¿Ya? Puede ir hacia allá o puede ir hacia acá. ¿De qué creen ustedes? ¿De qué depende de que esta reacción pueda estar yendo hacia piruvato o pueda ir hacia lactato? ¿De qué creen ustedes que puede depender eso? Si ustedes, por ejemplo, en la célula tienen piruvato y lactato, tienen los dos. ¿De qué depende de que esta reacción vaya más en un sentido o en otro sentido? La disponibilidad de oxígeno. ¿Mm? Disponibilidad de oxígeno, pues. Claro, pero la disponibilidad de oxígeno no está jugando un rol aquí todavía. Está bien lo que tú estás diciendo, porque si no hay disponibilidad de oxígeno, hay todo un taco que se produce a nivel de la mitocondria, que es la que usa el oxígeno. Entonces la mitocondria, al quedarse sin oxígeno, se empieza a producir toda una detención de la cadena transportadora de electrones, adentro de la mitocondria se empieza a acumular el NADH y empiezan a haber todos unos problemas que vamos a ir viendo después paso a paso. Así que tu respuesta es correcta, pero quiero que vamos ahora un poco más específicos. La pregunta, quiero que veamos solamente lo que aparece en la diapo. Esto, aquí, esto aquí. Si yo tengo piruvato y lactato en distintas proporciones, ya no importa, o muy parecidas, y está la enzima lactato deshidrogenasa, y aquí dice la flechita que puede ir en un sentido y en el otro, o sea, una reacción reversible. ¿Qué tiene que estar pasando ahí en el citosol, para que esta reacción vaya en un sentido o en otro? ¿De qué depende? Miren, ¿de qué depende entonces? De la disponibilidad de NADH. Exactamente. Muy bien. Muy, muy bien. Si la célula tiene disponible una gran cantidad de NADH, se acumula mucho NADH, claramente la reacción va a ir hacia la síntesis de lactato. Si hay muy poco NADH y hay mucho NAD, claramente la reacción en ese caso va a ir al revés y va a ir hacia favorecer la acumulación de piruvato. ¿Se entiende la idea, no? Sí, profe, sí se entiende. Se entiende, súper. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes van a entender después que, por ejemplo, en el caso del músculo, si el músculo está utilizando mucha energía, mucha energía, mucha energía, mucha energía, el músculo entonces eh, puede empezar a quedar después privado de oxígeno. El músculo se empieza a quedar sin oxígeno y eso hace entonces que la cadena transportadora de electrones se empieza a detener. Si la cadena transportadora de electrones se empieza a detener, se empieza a acumular NADH. Si se acumula mucho NADH en la mitocondria, tampoco este NADH que está en el citosol puede entrar. Entonces, se empieza a acumular NADH en el citosol y eso obviamente el que se acumule mucho NADH empieza a hacer que no exista NAD, porque si hay mucho NADH, hay poco NAD, y ese NAD no está disponible, por ejemplo, para esta reacción que está acá, donde se necesita NAD. Entonces, claramente, en ese caso, lo que el músculo decide es, oye, ¿sabes qué? La acumulación de NADH se me está transformando en una trampa, porque el NADH no me está dejando avanzar con la glicólisis. Porque como tengo mucho de esto y poco de esto,
al no tener NAD oxidado, no tengo cómo seguir con estas reacciones. Entonces me está haciendo un taco. Si yo no tengo NAD oxidado, no puedo hacer esto. Si no avanzo aquí, tampoco voy a ganar ATP acá. Por lo tanto, eso es grave para el músculo. Entonces, cuando el músculo se empieza a llenar de NADH, de NAD reducido, prefiere utilizarlo para transformar el piruvato en lactato. Y de esa forma, entonces, el músculo se desahoga. Gana NAD oxidado, que lo sigue utilizando aquí para poder seguir ganando ATP. Y se empieza, obviamente, el músculo a llenar de lactato. ¿Ya? ¿Se comprendió la idea o no? Eso es cuando ya como la actividad física es en un periodo largo. Claro, claro. Eso ocurre cuando el músculo está quemando mucha glucosa, pero el aporte de oxígeno empieza a ser limitado. ¿Ya? Entonces el músculo empieza a recibir una cantidad de oxígeno que llegó ya a un límite, y eso depende mucho de la actividad pulmonar, de la actividad cardiovascular. El músculo también depende del calibre de arteria que tenga, que todos esos son fenómenos que se van ganando adaptativamente. O sea, claramente una persona que se entrena todos los días va a tener una mejor capacidad pulmonar, una mejor capacidad cardíaca y va a tener arterias de mayor calibre irrigando sus músculos. Entonces, para un deportista que se entrene todos los días, obviamente esta falta de oxígeno es muy difícil que le ocurra. Pero cuando nosotros somos más sedentarios y nos ponemos a hacer una actividad muy fuerte, el músculo rápidamente queda con limitantes de oxígeno. Y ahí, al quedar limitado en oxígeno, pasa lo que yo les comentaba. O sea, se queda sin oxígeno, se detiene la cadena de transportar electrones, porque el último aceptor de electrones es el oxígeno. Entonces, si tú no tienes oxígeno, se detiene la cadena de transportar electrones, y si no hay cadena de transportar electrones, te empieza a llenar de NADH. La mitocondria se llena de NADH. Por lo tanto, todo ese NADH que está afuera en el citosol tampoco quiere entrar. De partida no puede entrar, pero tiene mecanismos para entrar, que lo vamos a ver más adelante. Pero la idea es que ese NADH empieza a generarse una acumulación de NADH. Entonces, si se acumula mucho NADH, es muy malo para la célula muscular, porque si ya la cadena de transportar electrones está muy lenta por falta de oxígeno, lo que dice el músculo es, por último, quiero ganar ATP por la glucólisis. Pero más encima, ese NADH le está haciendo un taco, porque como hay mucho NADH y falta NAD, no puede seguir esto avanzando, se queda detenido, porque esto no va para allá. Entonces, inteligentemente lo que hace el músculo ahí es usar este NADH para formar lactato y así recupera NAD oxidado. Y ese NAD oxidado ahora se utiliza aquí. Y de esa forma puede seguir avanzando con esta glucólisis, que claramente tiene un apellido. Se llama glucólisis anaeróbica. ¿Se comprendió? Sí. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, raya para la suma, una esquemita que muestra a nuestra glucosa. Vamos a obtener 2 piruvatos, ganamos 2 ATP y además ganamos 2 NAD reducidos, 2 NADH. Pero también hay que recordar que existe la posibilidad de que estos 2 piruvatos se transformen en lactato, por lo que se conoce como fermentación láctica, pero para eso reciclamos el NADH que estábamos ganando aquí, lo vamos a utilizar ahora para reducir el piruvato a lactato y ganamos los 2 NAD que nos permiten seguir moviendo la glicólisis para poder seguir ganando los 2 ATP. Yo creo que con este esquema quedó más clarito. Ahí ustedes tienen entonces lo mismo, otro esquema, pero ya global, donde se muestran toda la glucólisis, desde la glucosa hasta llegar entonces a la obtención de el piruvato que está por acá, ¿ya? Y la posibilidad de que este piruvato pase a lactato. Pero esta reacción ya no es propia de la glucólisis, eso ya es de fermentación láctica. Recuerden que por definición la glucólisis es de glucosa hasta piruvato y son 10 reacciones hasta aquí, hasta la reacción catalizada por la piruvato quinasa, hasta ahí. ¿Ya? 1 hasta la 10. ¿Cuáles son entonces las irreversibles? Díganmelo, ¿alguien ahí? ¿Cuáles son las reacciones irreversibles catalizadas por qué enzimas? La exoquinasa, Exoquinasa, ¿ya? fosfofructoquinasa 1 Fosfofructoquinasa la- 1. y la piruvato quinasa. Espectacular. Estamos bien.
Eso no se les puede olvidar nunca más. Otra cosa interesante que puedo destacar de lo que estamos viendo acá es lo que pasa con esta enzima, la 9, que es la enolasa. Debido a que la enolasa tiene un inhibidor, ¿ya? Muchas enzimas tienen inhibidores. Un inhibidor de la enolasa es el fluoruro. Entonces, no sé si ustedes saben cuál es la función que tiene el flúor presente, ¿no es cierto?, el fluoruro de sodio que está presente en la pasta dental. Es muy importante porque el fluoruro va a formar una interacción con el esmalte dental, ¿ya? Y hace que se endurezca este esmalte dental, sea más duro, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso permite proteger de las caries y todo lo demás. Pero aparte de eso, el fluoruro, presente por ejemplo en las pastas dentales, también tiene otro efecto y es inhibir la glicólisis o glucólisis debido a que inhibe a la enolasa. Entonces, cuando ustedes se lavan los dientes, el fluoruro por un lado está interactuando con el esmalte dental, favoreciendo que sea más duro, más resistente, pero por otro lado también el fluoruro inhibe la glucólisis y con ello también afecta entonces el metabolismo de las bacterias que pueden producir las caries. Así que también tiene esa finalidad, ¿ya? Y otra aplicación es la toma de muestras de sangre para la glicemia. Porque cuando a ustedes le dicen que se van a tomar una muestra de sangre para medir el nivel de glucosa, a ustedes le toman la muestra de sangre y va un tubito, un tubo de muestra, y eso tiene que ir al laboratorio. Y muchas veces desde que ustedes le tomen la muestra hasta que esa muestra llegue al laboratorio pueden pasar un par de horas. Entonces, lo que uno puede hacer con ese tubo es dejarlo en el refrigerador, que habitualmente se hace. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que a ustedes cuando le toman la muestra de sangre y cae el tubito, en ese tubito la sangre sigue teniendo los glóbulos rojos. Y usted lo que quiere medir es la cantidad de glucosa que está en el plasma. Pero como en ese tubito todavía hay glóbulos rojos, los glóbulos rojos pueden seguir consumiendo la glucosa que está en la muestra de sangre, que está en el plasma. Por lo tanto, si a ustedes le toman la muestra, cuando tenían ustedes un nivel de glicemia de 90 miligramos por decilitro, por decir algo, 90 miligramos por decilitro, cuando esa muestra después de 2 horas llega al laboratorio y le van a medir el nivel de glucosa en el plasma, ustedes pueden encontrar un nivel de 70. ¿Y eso fue por qué? Pueden decir, oh, esta persona está hipoglicémica. Es un resultado falso, porque resulta que lo que ocurrió fue de que los glóbulos rojos se fueron comiendo, fueron consumiendo la glucosa que estaba en la muestra de sangre. Entonces, en estricto rigor, lo que uno tiene que hacer es, cuando uno toma la muestra de sangre para medir glicemia, uno debiese entonces, por ejemplo, separar rápidamente el plasma de los glóbulos rojos, para que no estén en contacto, porque si no los glóbulos rojos van a comer el azúcar, la glucosa. Y la otra posibilidad es que el tubito lleve un aditivo. ¿Y qué aditivo le agregan a ese tubito? Justamente, aparte de agregar un anticoagulante, le agregan fluoruro. Y lo que hace el fluoruro es inhibir la glicólisis. Y de esa forma el glóbulo rojo no hace glucólisis, por lo tanto no va a ocupar la glucosa que está presente en la muestra. ¿Se comprendió la idea? Sí. Muy bien. Interesante, ¿ven? Ahí te se dan cuenta ya que lo que estamos aprendiendo tiene aplicaciones en el día a día y también en la clínica, ¿ya? Y justamente en una actividad importante en la tecnología médica que es, por ejemplo, en el caso del laboratorio, la toma de muestras. Vamos entonces haciendo algunos resúmenes. Ahí tenemos nuestra glucosa, la obtención del piruvato, ahí ustedes ven este piruvato, que puede ser ahora presa de la acción de una enzima que está en la matriz mitocondrial, que vamos a ver a continuación, que se llama piruvato deshidrogenasa, que lo que hace es transformar este piruvato en acetil coenzimo A. Ahí está el acetil, este grupo de 2 átomos de carbono unido al coenzimo A. Este entonces es un paso que libera CO2. Por eso que pasamos del piruvato que tenía 3 átomos de carbono al acetil que tiene solamente 2 átomos de carbono. Así que pensar que todo el dióxido de carbono de la glucosa, que se obtiene de la glucosa, viene del ciclo de Krebs es un error. ¿Por qué?
Porque resulta que un tercio, o sea, 2 de los átomos de carbono en la glucosa se van a perder en el paso de piruvato a acetilcoenzimo A. ¿Ya? Ojo con eso, porque uno de repente tiene la idea de que todos los carbonos de la glucosa generan CO2 en el ciclo de Krebs, y no es así. Finalmente, este acetilcoenzimo A va a ingresar al ciclo de Krebs y, obviamente, definitivamente, todos estos carbonos van a dar origen a CO2. Entonces, es así como podemos ver el eje catabólico básico desde el punto de vista de cómo los carbonos ricos en energía que están en la glucosa terminan constituyendo dióxido de carbono. Aquí aparece 1 y 2 son 3, porque recuérdense que estamos partiendo de piruvato, y como son 2 piruvatos, estos serían en total 6 moléculas de CO2. Ahí están, 6. Ahí está la glucólisis, ciclo de Krebs. Ahí en la glucólisis ganamos ATP, pero claramente en el ciclo de Krebs ganamos NADH, FADH, como ustedes se acuerdan, y también ganamos GTP. ¿Ya? El NADH y el FADH entregan electrones a la cadena transportadora y de esa forma entonces ganamos más ATP por fosforilación oxidativa. El último aceptor de los electrones en la cadena respiratoria es el oxígeno y forma agua. ¿Ya? Por otro lado, acá tenemos, en este caso arriba también es la glucosa. Ahí ustedes ven que estamos obteniendo esta molécula que está aquí. ¿Cómo se llama esa molécula? ¿Alguien que se tira el agua ahí? ¿Nadie? Ese grupo que está ahí, ¿qué grupo es? ¿Ceto o aldehído? ¿Me siguen o no? Ese grupo que está ahí, ¿qué es lo que es? ¿Ceto o aldehído? Aldehído. Aldehído, correcto. Si este fuera 3 carbonos y los 3 carbonos estuvieran unidos a hidrógeno y a 3 alcohol, alcohol. ¿Cómo se llama esa molécula que tiene 3 carbonos y 3 alcohol? ¿No? ¿No se acuerdan? Glicerol. Ese es el glicerol. 3 carbonos unidos a 3 alcoholes acá. Cada carbono con su alcohol. En este caso, como aquí este ya no es grupo alcohol y es aldehído, este se llama gliceraldehído. Y como tiene unido en el carbono 3 un fosfato, se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Vamos, si pueden. Si pueden, chicos. De a poquito pueden. La idea es que vamos aplicando también lo que han ido aprendiendo en sus asignaturas previas, que se den cuenta que tiene una utilidad. ¿Ya? Y finalmente acá obtenemos ¿qué es lo que es esto que está acá? Es el eso? piruvato. Piruvato. Muy bien. Entonces tenemos de glucosa, gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo se llama esta fase de la glucólisis acá? Son varias reacciones, pero ¿cómo se llama esta fase de aquí? Fase de preparación. Muy bien. Y cuando pasamos de gliceraldehído 3-fosfato hasta piruvato, ¿cómo se llama esta fase de acá? La de producción, ¿no es cierto? O de beneficio, porque ahí es donde ganamos los NADH y ganamos los ATP. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ya, por favor. Vayan retroalimentando un poquito porque como no los veo, no tengo idea si me están siguiendo o no. En el auditorio es más fácil porque uno les va viendo las caras y cuando empiezan a poner esas caras medio raras, uno sabe que si están entendiendo o no. Así que por eso les voy preguntando un poquitito entre medio. Ya, pues, esta reacción que está acá, ¿cuál será? ¿Cuál será la enzima que está ahí? Vamos. Exoquinasa. La exoquinasa. Eso, muy bien. ¿Cómo se llama en el hígado? Glucoquinasa. Glucoquinasa. Espectacular. ¿Cuál será esa molécula que está ahí?
Esto también tiene 6 átomos de carbono. También tiene 6 átomos de carbono. Esta ustedes me dijeron que era glucosa. Glucosa 6-fosfato. Glucosa porque tiene un grupo aldehído. Cuando el azúcar tiene 6 átomos de carbono, pero no es aldehído, sino que es ceto. ¿Cuál será esta? ¿Fructosa? Fructuosa. ¿Seis ¿El último fosfato? carbono? Eso, fructosa 6-fosfato. Bien. ¿Qué obtuvimos acá? Fructosa 1,6 bisfosfato. Muy bien dicho. Bisfosfato. Lo escuché clarito el bisfosfato. Muy bien. ¿Cómo se llama la enzima que cataliza esa reacción? Fosfofructoquinasa 1. La fosfofructoquinasa 1. Muy bien. ¿Y ese que está ahí cuál? Ese le puede costar un poquito más. Ahí a lo mejor con esto se acuerdan. Ese es el piruvato. Y este se llama fosfoenol piruvato. ¿Ya? Fosfoenol piruvato, ¿ven? Y da origen a piruvato. ¿Cómo se llama la enzima que cataliza esta reacción? Piruvato-quinasa. Muy bien. Espectacular. Glucoquinasa entonces, o arriba exoquinasa, fosfructoquinasa 1 y piruvatoquinasa. Y aparece acá en la esquinita esta hormona muy importante que es la insulina, y la insulina regula los niveles de expresión de glucoquinasa, de fosfructoquinasa 1 y de piruvatoquinasa, además de también regular lo que vamos a ver a continuación. Así que ahí se dan cuenta también de la importancia que tienen estas 3 reacciones, que son las 3 reacciones irreversibles de la glucólisis, que además son puntos de regulación, ¿ya? Y la más importante que regula la glucólisis en contexto macro, ¿no es cierto?, es la fosfructoquinasa 1, que es la más importante de todas. Entonces, acá hay un gráfico que muestra la actividad, ¿ah?, para llegar al 100% de la velocidad máxima de la exoquinasa versus la glicemia, que podríamos decir que es la concentración de glucosa. Entonces, aquí ustedes ven que aumenta la concentración de glucosa y empieza a aumentar la velocidad de la enzima exoquinasa. Y ustedes pueden darse cuenta que un leve aumento en la cantidad de glucosa inmediatamente produce un aumento muy fuerte en la actividad de la exoquinasa. ¿Ya? Impresionante. Por otro lado, tenemos esta curva que está acá, que sería la de la glucoquinasa, que ellos son isoenzimas, pero ella es propia del hígado y de las células beta del páncreas. Y aquí ustedes pueden ver que a medida que aumenta la concentración de glucosa, ustedes van viendo que la actividad de la glucoquinasa va aumentando, pero no es tan drástico como en la exoquinasa. Y se necesitan concentraciones muy altas para llegar al 100% de la velocidad o actividad de esta enzima. ¿Ya? Entonces, eso denota, estas 2 curvas, que las KM son obviamente muy distintas. Claramente, si ustedes aquí van a la velocidad máxima y tiran una línea, y después se van a la mitad de la velocidad máxima, y tiran una línea para acá, se dan cuenta que la KM es muy alta. Mientras que en el caso de la exoquinasa, se van a la mitad y van a darse cuenta que la KM es muy baja. Si la KM es muy baja, significa que hay mucha afinidad de la exoquinasa por el azúcar, mientras que la glucoquinasa es muy poco afín, ¿ya? Le cuesta más unirse al azúcar. Ahora, acá están las glicemias. Interesantemente, en este gráfico lo que se coloca abajo es la concentración de glucosa que hay en la sangre. Una glicemia está expresada en milimol por litro, y acá dice que la concentración es de 5 milimoles por litro. Habitualmente nosotros la glicemia no estamos acostumbrados a escucharla en milimol por litro. Nosotros hablamos habitualmente de miligramos por decilitro. Entonces, para pasar de estos milimol por litro a miligramos por decilitro, tienen que esto multiplicarlo por 18. Y eso es porque el peso molecular de la glucosa es 180 y todo lo más, pero ahí ustedes pueden hacer los cálculos y se dan cuenta que basta con que este número lo multiplicamos por 18 y lo pasamos a miligramos por decilitro. Por tanto, si 5 lo multiplican por 18, les da como 90. Entonces significa 90 más o menos una glicemia que nosotros tenemos con un ayuno de unas 8 a 10 horas. Mantenemos una glicemia más o menos en este rango.
Y esa es como la glicemia normal. O sea, nosotros debiésemos mantener el azúcar en la sangre a valores que estuvieran entre 80 a 95 más o menos, en este rango, muy cercano aquí a lo que ustedes ven en este punto. Eso significa entonces que con esa glicemia prácticamente pasa la glucosa a los tejidos, nuestras células, y la exoquinasa tiene una concentración al interior de la célula suficiente de azúcar para estar trabajando full, actividad máxima, y rápidamente va tomando la glucosa y las va fosforilando obteniendo glucosa 6-fosfato. Pero en el caso del hígado y de las células beta del islote de Langerhans, la glucoquinasa con esa concentración de glucosa prácticamente su actividad es nula. Eso significa que prácticamente la glucoquinasa no va a fosforilar la glucosa. Así que muchas veces en el hígado ocurre que la glucosa puede entra al interior del hígado, de la célula hepática, y la glucoquinasa ni pesca la glucosa. Entonces la glucosa muchas veces se devuelve y sale. Entonces eso da cuenta a ustedes que entonces el hígado no es un utilizador importante de glucosa. El hígado prácticamente cuando ustedes están en ayuno, el hígado no ocupa glucosa en su metabolismo, ¿ya? Es solidario en ese aspecto. ¿Se comprendió más o menos el concepto? ¿Sí? Sí, Sí. profe. Súper. Ahí están las KM, como ustedes pueden dar cuenta, son muy, muy distintas. Sigamos con regulación de la glicemia. Acá ustedes pueden observar que, por ejemplo, tenemos el hepatocito, la célula hepática, y acá tenemos el torrente sanguíneo. Aquí está nuestra sangrecita. Aquí hay un paso irrigando el hepatocito. Este sería el núcleo, la carioteca. Este es un poro nuclear. Aquí adentro estaría entonces la cromatina. Y aquí en la membrana del hepatocito tenemos el famoso GLUT2. Y ese GLUT2 es un transportador de glucosa. Este transportador de glucosa, entonces, como ustedes saben, es propio del hepatocito. Es un transportador que tiene baja afinidad por glucosa. Así que cuando los niveles de glucosa realmente son altos en la sangre, esta glucosa logra entrar al hepatocito. Y ahí entonces la glucosa a nivel del citosol, del hepatocito, puede ser entonces transformada en glucosa 6-fosfato por acción de la glucoquinasa. Se obtiene glucosa 6-fosfato y luego esa glucosa 6-fosfato de origen a fructosa 6-fosfato. Y luego, ¿qué pasaría con esa fructosa 6-fosfato? ¿Quién tendría que actuar aquí? La fosfofructoquinasa 1, ¿se acuerdan, no? Y esa fosfofructoquinasa 1 debiese transformar la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato. Y ahí ya se sigue la glicólisis, sí o sí sigue la glicólisis. ¿Qué ocurre si el hepatocito está entrando mucha glucosa por el GLUT2, porque hay alta concentración de glucosa acá, entra esta glucosa, se transforma en glucosa 6-fosfato por la glucoquinasa, se forma fructosa 6-fosfato, pero las señales que recibe el hígado, que vamos a ver a continuación, hacen que la actividad de la fosfofructoquinasa 1 sea baja. Por lo tanto, el hígado no quiere seguir en glicólisis. Lo que va a ocurrir, que si esta reacción de aquí abajo no ocurre, se empieza a acumular fructosa 6-fosfato. No queremos seguir en glicólisis. Si se acumula fructosa 6-fosfato, lo que vamos a tener es que se une a la glucoquinasa y hace que migre al núcleo unida a una proteína reguladora de la glucoquinasa. Proteína reguladora de la glucoquinasa. Y queda atrapada la glucoquinasa en el núcleo. Y con eso la glucosa deja de ser fosforilada y la glucosa entonces no se utiliza por parte del hígado y eso obviamente es un mecanismo de regulación, que si la glucosa no sigue en glicólisis, el hígado decide simplemente evitar seguir fosforilando esta glucosa. Si luego los niveles de fructosa 6-fosfato vuelven a bajar, esta fructosa 6-fosfata vuelve a bajar porque ahora se activa la glicólisis y sigue funcionando esta glicólisis, obviamente en ese caso baja la concentración de glucosa, de fructosa, perdón, 6-fosfato, y podría llegar a aumentar nuevamente los niveles de glucosa y con eso la glucosa puede unirse a esta proteína reguladora y ahora la glucoquinasa vuelve al citosol y vuelve a catalizar la reacción. En estricto rigor, entonces, este es un mecanismo de regulación muy interesante que tiene que ver entonces con este fenómeno de compartimentalización,
que la glucoquinasa estando en el citosol es activa y si está en el núcleo no está activa. Fíjense el cambiarla de posición. Y además es un mecanismo de regulación que tiene que ver mucho con los niveles de estos metabolitos intermediarios, ¿ya? Si los niveles de glucosa son muy altos, más altos que los niveles de fructosa 6-fosfato, la glucoquinasa va a estar actuando y va a seguir favoreciendo esto. Pero si los niveles de fructosa 6-fosfato son muy altos, porque hay un taco, aquí se produce una detención, porque el hepatocito no sigue en glicólisis, la fructosa 6-fosfato se empieza a acumular y para evitar que se siga formando más fructosa 6-fosfato, lo que hace es inhibir la acción de la glucoquinasa, favoreciendo su translocación al núcleo, ¿ya? Ese es, en cierta forma, este mecanismo regulatorio propio del hígado y que es propio también de la glucoquinasa. Entonces, lo que nosotros tenemos es que la glucosa... Nelson, una pregunta. ¿Sí? Ese mecanismo que es tan bonito, ¿Mm? ¿no opera en el páncreas? En el páncreas, la verdad, de lo que yo he leído, no he observado nada de páncreas. Parece que es hepático nomás. Sí, Puede como ser tú hepático nomás o puede ser que también esté en el páncreas y la verdad es que es un dato que uno desconoce por omisión nomás, porque no está claramente establecido. Yo la verdad no he ahondado más si hay papers que lo hayan descrito, pero al menos a nivel de libros, incluso de las últimas ediciones del Leringer, yo no he visto que Sí. nombren eso en el páncreas, ¿ya? Gracias, Nelson. Pero no podría decir que no ocurre en el Habría que páncreas. mirar la literatura, ya. Sí, Gracias. habría que verlo. Pero al menos en el hígado ya está descrito que es así. No. Ojo, es solo hígado. ¡Súper! Solo ocurre en el hígado. Excelente. Está confirmado entonces. Espectacular. Lo vamos a anotar al tiro ahí para que no se nos vaya a olvidar. Gracias. Muy bien. Entonces, la glucosa que ingresa a las células se transforma en glucosa 6-fosfato. Eso puede ser por la exoquinasa, que está presente en prácticamente todos los tejidos, y por la glucoquinasa en el caso del hígado y del páncreas. Ahora bien, la glucosa 6-fosfato, como ustedes saben, por una reacción que es reversible, se puede transformar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. La acción de una isomerasa, ¿se acuerdan de esa, no es cierto? No es para que se la aprendan, pero recién la vimos. Entonces, de glucosa 6-fosfato podemos pasar a fructosa 6-fosfato. Lo interesante acá es que la glucosa 6-fosfato, en prácticamente todos nuestros tejidos, puede inhibir alostéricamente a la exoquinasa. Y eso es un dato que es obviamente bastante importante, pero a la vez también bastante lógico que sea así. Cuando una célula recibe una gran cantidad de glucosa, esa glucosa rápidamente, como ustedes ya saben, la exoquinasa tiene una afinidad muy alta por la glucosa, así que va a transformar toda esa glucosa en glucosa y fosfato. Pero si esa glucosa y fosfato no se comienza a utilizar en la célula, claramente va a empezar a haber una acumulación de este metabolito intermediario. Y si se acumula mucha glucosa 6-fosfato, lo que ocurre entonces es que a una cierta concentración de ella se empieza a unir al sitio alostérico de la exoquinasa y la inhibe. Y de esa forma entonces el tejido deja de usar glucosa. Así que es una regulación bastante lógica, ¿ya? Que ocurre prácticamente en todos nuestros tejidos, porque en todas nuestras células está la exoquinasa. En el caso del hígado no ocurre así. Ya vimos que la glucosa 6-fosfato no es un inhibidor de la glucoquinasa. La glucoquinasa, ya voy al tiro a lo de la insulina, la glucoquinasa es regulada principalmente por esta proteína reguladora que toma la glucoquinasa y la lleva al núcleo, ¿ya? La cambia de compartimento. Del citosol se la lleva al núcleo. Entonces, cuando hay altos niveles de fructosa 6-fosfato, ella entonces activa esta proteína reguladora que toma la glucoquinasa y se la lleva al núcleo. La insulina, por otro lado, lo que hace es ser un inductor genético. O sea, la insulina, cuando una célula como el hígado recibe muchas señales de insulina, la insulina tiene varios efectos, entre ellos tiene regulación de expresión génica. Y se ha visto que la insulina favorece la expresión de glucoquinasa. O sea, un hígado de un individuo que tiene mayores niveles de insulina en el tiempo, claramente un hígado que va a tener expresión de mayores cantidades de glucoquinasa. Entonces hay una inducción en la expresión de esta enzima
regulada por insulina. ¿Ya? Es un efecto, eso sí, más lento. ¿Ya? La regulación de expresión génica es un proceso más lento que obviamente requiere una respuesta más bien adaptativa de la célula. ¿Por qué? Porque está sometiéndose a muchos picos de insulina. Por otro lado, se sabe que la fructosa 1-fosfato, que se obtiene a partir de la fructosa de los alimentos, puede inhibir a esta proteína reguladora. Por lo tanto, este efecto que hace la fructosa 6-fosfato, este efecto que tiene la fructosa 6-fosfato de evitar que la glucoquinasa siga fosforilando la glucosa, podría ser mermado o podría ser afectado por altos niveles de fructosa. Y en eso obviamente es un tema muy interesante que ha dado cuenta entonces de que hay que tener cuidado con el consumo de azúcares ricas en fructosa, porque la fructosa estaría entonces favoreciendo una mayor utilización de glucosa por parte del hígado, debido a que esta fructosa da origen a fructosa 1-fosfato, que luego inhibe a esta proteína reguladora. Esos son estudios que se han publicado recientemente, en los últimos 5 años, y que han sido muy interesantes para denotar entonces que los alimentos ricos en fructosa o en altas concentraciones de fructosa podrían entonces también ser dañinos desde el punto de vista metabólico porque favorecerían mayor uso de la glucosa por parte del hígado. Y cuando el hígado usa mucha glucosa, el resultado generalmente es producción de grandes cantidades de grasa, ¿ya? Ahora, esto también tiene un poco de sentido evolutivo. Cuando el ser humano tiene disponible mucha fructosa, es sobre todo cuando está disponiendo de azúcar proveniente de frutas. Y eso habitualmente tendría que darse en algunas épocas del año, ¿ya? Entonces, cuando el hombre logra disponer de muchas frutas y comer mucha fruta en el verano, lo lógico es tratar de inducir con este mecanismo que el hígado ocupe toda esa glucosa y que trate de fabricar lo que más pueda de grasa, para tener obviamente un almacenamiento para los periodos de falta de azúcares o nutrientes o combustibles, ¿ya? Pero, lamentablemente en nuestra vida actual, muchos alimentos son muy ricos en fructosa, muchos alimentos incluso procesados, estamos hablando de helados, galletas, chocolate, etcétera, que pueden traer altas dosis de fructosa, podrían estar incluso favoreciendo también este cambio metabólico que hace que el hígado se transforme en una máquina prácticamente utilizadora de glucosa, por falta de esta regulación, y obviamente una gran síntesis de grasa. ¿Ya? Sin lugar a dudas, ustedes lo saben, la enzima más importante en la regulación de la glicólisis es la fosfructoquinasa 1. Esta enzima tiene regulación alostérica de tipo positiva y negativa. Los reguladores alostéricos positivos son principalmente ADP, AMP y la fructosa 2,6-bisfosfato. Y los reguladores alostéricos negativos son indicadores de acumulación de mucha energía y de muchos intermediarios metabólicos ricos en energía, como es el ATP, el citrato. Y también un regulador negativo es la concentración de protones elevada, o sea, un pH más ácido a nivel celular. Entonces, la fosfructoquinasa 1, lo primero, para que me entiendan, tiene una regulación que también es bastante lógica. Como la fosfructoquinasa 1 cataliza esta reacción de compromiso, que hace que obviamente ya el destino es glicólisis, porque ya no hay cómo devolverse, está fuertemente regulado por el potencial de fosforilación al interior de la célula. Si la célula tiene mucha cantidad de ATP, lo que hace entonces es inhibir a la fosfructoquinasa 1, porque lo que busca es que esta fosfructoquinasa 1 detenga la glicólisis porque hay exceso de ATP. ¿Ya? Hay suficiente energía disponible. Se fijan que es bastante lógico. Todo lo contrario, cuando las concentraciones de ATP son más bien bajas y tenemos altas concentraciones de AMP y AEDP, que indican un bajo potencial de fosforilación en la célula, obviamente lo que se hace en ese caso es favorecer la acción de la fosfructoquinasa 1. Y para eso entonces esta fosfructoquinasa 1 tiene sitios de regulación alostérica, aparte de su sitio activo, tiene sitio de regulación alostérica, ¿ya? Y aparece acá también en la discusión la fructosa 2,6-bisfosfato, que no la habíamos nombrado antes.
habíamos hablado de la fructosa 1,6-bifosfato, que es obviamente el producto de la acción de esta enzima, pero ¿por qué hablan de una fructosa 2,6-bisfosfato? ¿Qué es lo que hace? ¿De dónde viene? Ya lo habíamos dicho, la insulina también puede aumentar la transcripción del gen que da origen a la fosfructoquinasa 1. Ya lo habíamos comentado. Bien. Acá tenemos un gráfico muy interesante. Me voy a ir un poquito. No, ahí estamos bien. Yo lo que quiero acá es que comprendamos lo siguiente. La fosfructoquinasa 1, esta enzima que regula el compromiso de la glucólisis, va a ser regulada esencialmente, como ya les dije, por niveles de ATP o de ADP y AMP. ¿Ya? O sea, tiene que ver con la cantidad de energía que tiene la célula, con su potencial de fosforilación. Pero esa regulación es propia prácticamente de la fosfructoquinasa 1 en todas nuestras células. Y eso lo podemos ver a continuación en este gráfico, donde tenemos el sustrato de la enzima, que es la fructosa 6-fosfato. Acuérdense que lo que hace la fosfructoquinasa 1 es transformar la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bisfosfato. 1,6-bisfosfato. Entonces, la actividad de la fosfructoquinasa 1 estaría en el gráfico aquí en la ordenada. O sea, a medida que subimos, la actividad de esta enzima es mayor. Y hacia la derecha acá tenemos mayores concentraciones del sustrato de esta enzima, que es la fructosa 6-fosfato. ¿Qué ocurre a medida que aumenta la cantidad de fructosa 6-fosfato? Vemos que obviamente aumenta la actividad de la fosfructoquinasa 1. ¿Ya? Bastante lógico, aumenta la concentración de sustrato, aumenta la actividad de la enzima. Vemos cómo va aumentando esto, ¿no es cierto?, al aumentar esta concentración. Yo creo que eso ustedes lo visualizan y lo van comprendiendo bien. Esto lo vamos a ver al tiro. Pero resulta que la actividad de la fosfructoquinasa 1 requiere no solamente de fructosa 6-fosfato como sustrato, sino que también requiere de ATP. O sea, la fosfructoquinasa 1 en su sitio activo tiene que unir la fructosa 6-fosfato y el ATP. ATP unido a magnesio. Ya lo vimos ya, pero ATP. Entonces, se une la fructosa 6-fosfato y el ATP en el sitio activo y ahí se produce entonces la actividad quinasa que genera la fructosa 1,6-bisfosfato. Por lo tanto, vamos a ver que hay estudios donde en el tubo de ensayo colocaron la enzima en presencia de concentraciones crecientes de fructosa 6-fosfato, pero usaron dos tubos de ensayo, uno donde había una concentración de ATP baja y otro donde había una alta concentración de ATP. ¿Y qué podemos observar en este gráfico? Podemos observar que en el tubo, donde la concentración de ATP era una concentración baja, podemos ver entonces que la actividad sube interesantemente bastante rápido en la medida que aumenta la concentración de la fructosa 6-fosfato. Pero cuando en el otro tubo de ensayo estábamos trabajando con una alta concentración de ATP, vemos que a pesar de que aumenta la concentración de fructosa 6-fosfato, la actividad es bastante baja. Estos resultados entonces se interpretan de la siguiente manera. Lo que tenemos es que no es que existan dos tipos de ATP, el mismo ATP, pero lo que sí existe es que la fosfructoquinasa 1 tiene dos sitios importantes. Un sitio activo, donde se ocurre la catálisis, que requiere ATP, y otro sitio alostérico, que también une ATP. Lo importante es que el sitio activo, donde ocurre la catálisis, tiene una Km para ATP, que es distinta a la Km que tiene el sitio alostérico. Entonces tenemos la enzima, su sitio activo, con una Km para ATP, y un sitio de regulación alostérica con otro Km para ATP. Entonces, de esa forma, lo que nosotros vemos ahí es que cuando la concentración de ATP es baja, el sitio activo tiene una Km bastante baja, por lo tanto, muy afín al ATP. Habiendo cantidad de ATP muy baja, el ATP se une al sitio activo y hay catálisis. Pero ese ATP no se une al sitio alostérico debido a que el sitio alostérico tiene una Km muy alta. Por lo tanto, el ATP no se une al sitio alostérico y no inhibe a la enzima.
Distinto es cuando a nivel del tubo de ensayo o a nivel del citosol de la célula hay una alta cantidad de ATP. Cuando la concentración de ATP es muy alta, ese ATP se puede unir ahora al sitio alostérico y ahí lo que hace es una regulación negativa, un cambio conformacional, y de esa forma la enzima deja de catalizar la reacción y obviamente con eso cae la actividad de la fosfofructoquinasa 1. Esa es la explicación, ¿ya? Y de esa forma entonces nosotros podemos ver que el ATP es sustrato de la enzima y además es un regulador alostérico negativo de la enzima, pero su efecto va a depender de la concentración de este ATP. Esa es la regulación clásica de la glicólisis por regulación alostérica de la fosfofructoquinasa 1. Por favor, muy importante, pónganle asterisco ahí, destáquenlo, en todas nuestras células. Así se regula la glicólisis en el eritrocito, a nivel muscular, ¿no es cierto? A nivel del tejido adiposo, es la regulación clásica, ¿ya? Porque como sabemos, la glicólisis tiene una finalidad de ser eje catabólico, por lo tanto, generación de ATP. Pero si hay mucho ATP, se inhibe la fosfofructoquinasa 1 por el mismo ATP, y de esa forma se detiene la glicólisis. ¿Se comprendió o no se comprendió? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué ocurre en el hígado? El hígado es un cuento aparte, porque el hígado no solo tiene que hacer caso a las concentraciones de ATP, el hígado tiene que hacerle caso al sistema endocrino. Como una de las funciones del hígado más importantes es mantener la glicemia, el hígado no solo tiene que estar preocupado de sus niveles propios de ATP, sino que el hígado tiene que responder a señales hormonales que lo van a dirigir. O sea, el hígado no se manda solo. ¿Ah? Así es simple. No es como el músculo, que el músculo dice, tengo mucho ATP, entonces dejo de hacer glicólisis. El ATP inhibe la fosfofructoquinasa 1, se detiene la glucólisis en el músculo, listo, se acabó el problema. Porque el músculo piensa en él nomás, pues en su actividad, en tener que producir trabajo mecánico, etc. Pero en el caso del hígado no. Entonces, en el hígado existe una regulación hormonal sobre la glucólisis. Y para eso nosotros vamos a tener que regular la actividad en el hígado de la fosfofructoquinasa 1, que, como ustedes recordarán, cataliza esta reacción. Paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. Y ahí aparece esta molécula, muy importante, que también es un intermediario metabólico, la fructosa 2,6-bisfosfato. O sea, esta fructosa 2,6-bifosfato es nueva. ¿De dónde salió esta fructosa 2,6-bifosfato? Vamos a ver al tiro. Es una molécula que tiene la capacidad de unirse a un sitio alostérico de la fosfofructoquinasa 1 y activar esta enzima. Entonces, la fosfofructoquinasa 1 es activada por la fructosa 2,6-bisfosfato. ¿Ya? Primera cosa que tenemos que tener claro. Entonces, en el hígado, la enzima, la fosfofructoquinasa 1, puede ser regulada también por esta molécula llamada fructosa 2,6-bisfosfato. Que no la vayan a confundir con esta, porque este tiene el carbono en posición, el fosfato en posición 1, y este tiene el fosfato en posición 2. ¿Ya? Bueno, ya lo vimos eso, y eso también. Sorry, porque ya lo habíamos visto. ¿Ya? ¿De dónde se fabrica, de dónde se obtiene esta fructosa 2,6-bisfosfato, que es regulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1 en el hígado? Este metabolito lo obtenemos a partir de fructosa 6-fosfato, de la misma que estamos disponiendo aquí en el citosol que se está usando en la glicólisis, de esa misma, la podemos fosforilar en la posición del carbono 2 y generamos esto. ¿Quién hace esa pega? Una enzima que tiene una actividad que se conoce como actividad de la fosfofructoquinasa 2. La fosfofructoquinasa 1 forma parte de la vía glicolítica, genera el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. La fosfofructoquinasa 2 cataliza el paso de la fructosa, que es esta misma que está aquí, a otro metabolito intermedio, que es la fructosa 2,6-bifosfato. Hay mañas para aprenderse esto. Fosfofructoquinasa 1 fosforila en posición 1, ¿ven? La fosfofructoquinasa 2 fosforila en posición 2. ¿Ya?
Pero esta no es una enzima de la vía glicolítica. No, no, no. Esta es una enzima que en realidad forma parte de una enzima que tiene actividad tándem. ¿Por qué se llama enzima tándem? Porque es una enzima que puede actuar como quinasa y puede actuar como fosfatasa. Por lo tanto, puede pegar el fosfato en la posición 2, como puede también eliminar el fosfato de esa posición 2. Esta enzima tándem, que también en muchos libros no le llaman así, sino que le llaman derechamente fosfructoquinasa 2, es una enzima muy importante porque resulta que da origen a niveles de fructosa 2,6-bifosfato que van a ser los que van a regular la actividad de la fosfructoquinasa 1 y con ello regula la velocidad de la glicólisis en el hígado. Súper, súper importante. Ahora, ¿quién manda la enzima tándem? Ya que la enzima tándem está haciendo algo tan importante como es generar esta fructosa 2,6-bifosfato, regulador alostérico positivo de la fosfructoquinasa 1, tan importante es que la pregunta es ¿quién la regula? Bueno, ya lo habíamos adelantado. Tiene una regulación hormonal. La insulina, cuando llega al hepatocito, ustedes saben, hay un receptor de insulina, se generan segundos mensajeros, se generan cascadas de señalización que terminan con actividad de fosfatasas. Por lo tanto, cuando la enzima tándem no está fosforilada, gracias a que las fosfatasas sacaron el grupo fosfato a esta enzima funciona como una quinasa, o sea, tiene una actividad alta de esta fosfructoquinasa 2 y genera grandes cantidades de fructosa 2,6-bifosfato. Resultado final es que va a favorecer la actividad de la fosfructoquinasa 1 y aumenta mucho la velocidad de la glucólisis. Por otro lado, si la hormona que aumenta en sangre no es la insulina, sino que la hormona que aumenta en sangre es glucagón, el glucagón también tiene toda una vía de señalización, proteína G, todo lo que ustedes ya saben, y esa cascada de señalización intracelular termina con la activación de quinasas, que van a fosforilar a la enzima tándem. Cuando la enzima tándem está fosforilada, lo que se hace es apagar su actividad quinasa y se estimula su actividad fosfatasa. Y lo que hace entonces es sacar el fosfato del carbono 2 y así con eso disminuye los niveles de fructosa 2,6-bisfosfato. Al disminuir estos niveles, ya no hay regulación alostérica positiva de la fosfructoquinasa 1 y se reduce la velocidad de la glucólisis. Esto es súper importante, jóvenes, porque estamos denotando que en el hígado no se manda solo, no solamente en el hígado es importante los niveles de ATP y de AMP, sino que en el hígado también es muy importante la información que le llega de afuera. Por lo tanto, la insulina favorece la glucólisis en el hígado y el glucagón inhibe la glucólisis a nivel hepático. ¿Qué quiero concluir con esto? Ya para que también ustedes tengan una visión global. La insulina es una hormona por definición anabólica. La insulina lo que hace es favorecer síntesis de grasa, síntesis de colesterol, favorece síntesis proteica. Entonces la insulina es una hormona anabólica, ¿ya? Pero la insulina favorece todas las vías anabólicas y favorece solo una vía catabólica. Y eso, por favor, pónganle destacador ahí. La insulina es una hormona anabólica, por definición. Pero hay una excepción. Hay una sola vía catabólica que la insulina favorece en el hígado. ¿Cuál es esa vía? La glucólisis. Y esto es, yo lo encuentro genial, porque en pocas palabras la insulina me está haciendo una clase de termodinámica, porque me está diciendo, yo soy una hormona anabólica, yo favorezco síntesis de grasa, colesterol, proteína, aminoácidos, todo lo demás, pero si yo quiero favorecer la síntesis, el anabolismo, tengo que tener energía. Entonces necesito un catabolismo. ¿Y de dónde se agarra la insulina? De la glucólisis. Por lo tanto, la insulina es una hormona que favorece la glucólisis en el hígado, pero su efecto neto final es que la glucólisis genere intermediarios y genere energía para anabolismo. Entonces, cuando una persona
tiene altos niveles de insulina, claramente va a tender a aumentar de peso, porque es una hormona anabólica. Pero quema azúcar, quema azúcar y quema azúcar. Ese es como el efecto que ustedes tienen que tenerlo ahí, que no se le olvide, ¿ya? Sorry que está pasando por afuera un carro bombero, así que va a hacer harto ruido. Preguntas, consultas. Yo sé que es bien en la tarde, estamos medio cansados todos, pero este es un tema súper importante y quería saber si me lo comprendieron y si hay alguna duda o consulta al respecto, por favor. ¿No? Más ¿Todo que bien? duda, profe, más que duda es una pregunta si es que es posible que nos dé unos 5 minutitos de descanso, por último. Sí, pues, me parece, me parece. Entonces, ¿estamos claros? Pero quedaron con la mente muy llena. Entonces, hacemos un descanso. Son las 16:55. Podríamos comenzar a las 5, 5:15, ¿les parece? Sí, Muy bien, perfecto. muy bien. Entonces, vamos a hacer el break. Vayan nomás, chicos, al baño, a mojarse la carita, a tomar un cafecito rápido. Profe, ¿Sí? pero cuando hablamos de la insulina, aquí estaría actuando como eh, anabólica, ¿cierto? Pero al final es con un fin catabólico. No, al revés. Lo que yo estoy mostrando acá en esta diapositiva es que la insulina logra activar a la fosfofructoquinasa 1. Por lo tanto, favorece la glucólisis. Y la glucólisis es una vía catabólica. Entonces, lo que yo estoy mostrando en esta diapo es que la insulina está activando una vía catabólica esencial en el eje catabólico, que es la glucólisis. Por lo tanto, si yo dejara la explicación hasta ahí, ustedes se van a ir a este fin de semana pensando que la insulina es una hormona que activa catabolismo, y no es así. La insulina es una hormona que activa vías anabólicas, síntesis de grasa, síntesis de colesterol, síntesis de aminoácidos, proteína, etc. Pero lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva es que la insulina hay una vía catabólica que sí activa. Y esa vía catabólica es la que estamos viendo acá, que es la glucólisis. Porque lo que hace la insulina es activar la actividad tándem, o sea, la actividad quinasa de la tándem. Y lo que hace entonces la insulina es favorecer que se aumenten las concentraciones de fructosa 2,6-bisfosfato. Y esa fructosa 2,6-bisfosfato se une al sitio alostérico de la fosfructoquinasa 1 y la activa. Y con eso la fosfructoquinasa 1 echa a andar la glucólisis. ¿Se comprende ahora, no? Sí, está bien. Es que quiero unir la idea entera, como el recorrido. Eso me falta. Gracias. Muy bien. No sé, Marcelo, profesor Marcelo, ¿está ahí todavía, no? No, Sí, sí, estoy acá. Ah, Dime. ¿Se escucha bien todo, no? Sí, se escucha perfecto. Ah, ya, súper. Se escucha perfecto, así que no te hagas ningún problema. ¿Está bien? No sé Está si bien. lo de la enzima tándem, ojalá los chicos lo hayan entendido bien, porque no es una parte muy fácil esa. No, la enzima tándem, olvídate. Siempre genera problemas, pero bueno, enséñeselo como se lo enseñe. Ellos tienen que después darle una vuelta, sí, tienen que Claro, ellos tienen que estudiar esto, entonces no. hacer su esquemita ahí, y en los Claro, no es seminarios solo que. ya rematar las dudas, por los seminarios también es para rematar todas Sí, esas en, dudas. en los seminarios les vamos a hablar de la enzima tándem. Así que. No, está bien. Está bien. Eh, Lo que me preocupa nomás es que por el tiempo, yo creo que voy a alcanzar a terminar el Krebs, porque el Krebs tampoco me voy a en muchos detalles, más bien voy a ver la parte más macro y la parte regulatoria.
pero lo que me está quedando un poquito en el aire es la parte de la vía de las pentosas. Así que eso yo creo que la voy a ver en la clase. Lo que sabes que lo que podemos hacer, déjame ver el calendario, a lo mejor te puedo dar una clase más, ¿ya? Sí, pues ahí veamos, porque si no, es que la vía de las pentosas también es cortita. Entonces yo creo que la podría todavía incluir en la clase donde vemos metabolismo glucógeno, a lo mejor a la colita a ver esa parte. Ya, Partir pues con eso, veamos, partir dime con eso si, también. Pero si tú se me encuentras sigue que- atorando la cosa, te aviso.